Bogotá, 24 de abril de 2020, charla para darle cierre al seminario Maestro de Pedagogía en la Modernidad en el marco de las actividades del doctorado interinstitucional en educación, énfasis historia de la educación comparada, y en el marco también de lo que son las lógicas de teletrabajo producto de la situación mundial, la pandemia y el COVID-19. En el marco del seminario hablábamos sobre la condición del maestro, cómo surge efectivamente este funcionario público en la modernidad, y establecíamos las delimitaciones de lo que es ser maestro, profesor docente e intelectual de la educación. Inicialmente debemos manifestar que efectivamente la categoría con más tradición e historia es la categoría de maestro, ¿no? De hecho, desde la perspectiva del mismo Humberto Quiseno, la perspectiva de maestro y la condición de maestro surge en la cultura greco-romana, ¿no? Sócrates y los sofistas en algún momento reflexionaron sobre la condición de maestro como aquel que se educa a sí mismo, ¿no? Ejerce un ejercicio de dominio de sí y gobierno de sí para poder entablar una relación exitosa con los demás, ¿no? Inicialmente el maestro se educa a sí mismo para poder educar a los demás. Desde la perspectiva socrática y de los sofistas, el maestro se educa a sí mismo para poder educar al otro, es decir, a un discípulo. En el caso de Sócrates, Platón, Aristóteles. Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, y efectivamente en algún momento también desde la perspectiva de la experiencia griega, no solamente el maestro educaba a uno, sino educaba a varios. Ese principio de maestro lo recoge luego a inicios de la modernidad las congregaciones religiosas, inicialmente la jesuita y posteriormente los lasallistas, donde efectivamente el maestro es aquel que no educa a uno o a unos pocos, sino efectivamente educa a una gran cantidad de niños y a un gran conglomerado de población. Inclusive los jesuitas educaron a la población indígena primero, y posteriormente en las pequeñas villas y ciudades comenzaron a educar no solamente a los indígenas, sino a los mestizos, a los blancos pobres, a los niños expósitos y excluidos, inclusive los niños pobres, que fueron vistos como potencialmente peligrosos. Esta condición de maestro es heredada luego en las escuelas normales, ¿no? Yo les hablaba cómo efectivamente a lo largo del siglo XIX surge la escuela normal en la Nueva Granada, ¿no? La escuela normal lancasteriana en 1822 en Bogotá, y luego la escuela normal pestalozziana en la reforma educativa en 1870, y la condición de maestro efectivamente es retomada, y ante todo la condición de maestro de primeras letras efectivamente retomó principios básicos que tenían que ver con ese carácter ontológico de lo que es ser maestro, ¿no? El maestro es aquel que inicialmente se educa a sí mismo. En este caso ya se educa producto de una experiencia institucional en el marco de lo que son las disposiciones que establece la escuela normal, donde el maestro inicialmente conquista un método, el método lancasteriano, luego el método pestalozziano, y luego a lo largo del siglo XX el método montessoriano. Efectivamente es dueño de un método, y efectivamente en la medida en que se forma producto de esta experiencia institucional, establece un método, poco a poco establece el Estatuto de Infancia en 1870 con la perspectiva pestalozziana, y luego en el siglo XX con la perspectiva que plantea María Montessori, como también efectivamente es dueño de un estatuto de infancia. Desde la perspectiva de la modernidad, el maestro ya no nace, sino que más bien se hace en la práctica y se forma, en el sentido en que se hace en la práctica desde la perspectiva del maestro lancasteriano, el monitor de disciplina, el monitor de matemática, de lectura, escritura, de dibujo. Ese monitor efectivamente se convertía en un potencial maestro ejemplar en la medida en que posteriormente replicaba lo que aprendía al pie junto al maestro lancasteriano, y efectivamente ese principio también es heredado por las escuelas normales lasallistas, donde efectivamente había una manera muy mecánica que tenía que ver con una experiencia institucional en la formación del maestro, donde efectivamente el maestro lasallista también se formaba junto a un maestro ejemplar, un maestro que tenía la suficiente experiencia
de su práctica de enseñanza para efectivamente promulgarla a sus aprendices o pequeños discípulos o jóvenes discípulos. Luego efectivamente se habla de que el maestro moderno es producto de una experiencia comunitaria, en el sentido en que el maestro se forma en la interacción, en la práctica pedagógica con los muchachos, ¿no? Desde la perspectiva pestalozziana y montessoriana, en interacción también con los demás maestros y en interacción también con los padres de familia. Ya a lo largo del siglo XX se pasa de la experiencia institucional que garantizaba la escuela normal a lo que es la experiencia institucional que garantiza la Facultad de Educación. No, a lo largo de los años 30, en la Escuela Normal Superior de Bogotá, efectivamente se pasa de una experiencia institucional donde se formaban maestros de primeras letras, ¿no? Aquel maestro que nos enseñaba a leer, escribir y contar, la básica primaria, más los demás saberes que aparecen en la escuela pública a lo largo del siglo XIX, historia universal, gramática, dibujo, canto. Ya en el siglo XX, en 1930, aparece la Escuela Normal Superior y aparecen las primeras facultades de educación. Y se forma ya no el maestro, sino el profesor, con toda la connotación de la palabra que deviene de la categoría profesional, ¿no? Quien efectivamente es dueño de un saber disciplinar y efectivamente profesa su disciplina y la puede enseñar. De hecho, esta experiencia institucional ya en la Facultad de Educación es una ruptura, en el sentido en que el maestro licenciado o el profesor licenciado ya efectivamente no establece el estatuto de infancia como lo tenía la escuela normal, no lo reconoce de manera explícita y objetiva, directa, tampoco reconoce la pedagogía como un discurso constitutivo de su identidad como sujeto y simplemente se refugia en la disciplina. Esa experiencia institucional fue la que caracterizó a las facultades de educación desde 1950-60, cuando las facultades de educación se dividen, ¿no? Inicialmente la Universidad Pedagógica Nacional Masculina, luego la Universidad Pedagógica Nacional Femenina aquí en Bogotá. Luego de esa experiencia las facultades de educación se fragmentan, se regionalizan y se privatizan. Y efectivamente el licenciado en educación es aquel que se forma ya no para educar a los niños de la básica primaria, sino efectivamente para educar a los muchachos de la secundaria, y lo que privilegia el maestro secundaria es su práctica de enseñanza, una enseñanza que raya en lo disciplinar e inclusive para algunos en lo científico. El buen profesor o licenciado, desde la perspectiva de la Facultad de Educación desde su origen, es aquel que evidencia un dominio disciplinar y con base en ese dominio disciplinar podría efectivamente enseñar su disciplina, dejando por fuera el estatuto de infancia, inclusive dejando por fuera la pedagogía como disciplina consustancial en su proceso de formación, e inclusive descuidando el método de enseñanza, ¿no? El método de enseñanza disciplinar es muy asociado a lo que nos ofrece la ciencia, ¿no? Desde una perspectiva hipotético-deductiva, donde el método científico es lo que prima en la manera como abordamos la ciencia y la manera como se difunde la enseñanza de la ciencia en la escuela secundaria. Luego efectivamente hablábamos de maestro, docente o profesor, ¿no? El profesor es el que efectivamente surge como aquel licenciado egresado de la Facultad de Educación en la segunda mitad del siglo XX a la actualidad, y posteriormente viene la condición de lo que es el docente. Y ahí efectivamente desarrollábamos una discusión y una aclaración, porque efectivamente en términos etimológicos podríamos establecer algunas diferenciaciones básicas de lo que es el maestro como aquel que sabe más, ¿no? El profesor como aquel efectivamente que en buena medida es dueño de un saber disciplinar y efectivamente a la vez que es dueño de una disciplina la puede enseñar, y efectivamente el docente en la segunda mitad del siglo XX fue asociado como aquel que puede dar clase, ¿no? Aquel que puede inclusive recitar, transmitir a través de su oratoria el conocimiento, no es el que da clase y en la medida que da clase potencialmente enseña. Hablábamos que en el caso colombiano
se debe diferenciar estas tres categorías, ¿no? Porque efectivamente en el caso colombiano el docente ya no se forma ni en la escuela normal, ni se forma en la facultad de educación, sino efectivamente el docente es producto de un reconocimiento burocrático que hace el Estado, ¿no? Efectivamente el docente no es producto de una experiencia institucional, ni es producto de una experiencia comunitaria, sino el docente efectivamente es aquel funcionario de régimen especial que efectivamente hace presencia en la escuela y en buena medida es garante de la presencia del Estado en la escuela y en el salón de clase, ¿no? De hecho, cuando se hace el rastreo del primer estatuto docente, el decreto 2277 de 1979, este decreto es producto de una lucha de largo aliento por parte del movimiento magisterial, tanto de maestros egresados de las escuelas normales como licenciados egresados de la Facultad de Educación en los años 50 y 60, se lanzan a la lucha por la consolidación de este estatuto docente, y este estatuto docente, después de grandes movilizaciones, la marcha del hambre de 1967 de Simacota Santander y toda la movilización de los años 70, finalmente se llega a un pacto, a un acuerdo entre el Estado y el gremio de los docentes para establecer el estatuto docente de 1979. Este estatuto docente es importante en el sentido en que el docente, léase en el trasfondo el maestro y el profesor que lucharon por este estatuto, fue reconocido como un funcionario especial, un funcionario que tiene un régimen muy particular. De hecho somos parte de la burocracia del Estado, no somos parte del Estado quienes somos profesores del Estado, y somos expresión de lo que Weber denominó la burocracia como ejercicio de poder legal, ¿no? En el seminario les explico que efectivamente el docente en buena medida garantiza la presencia del Estado en la escuela y en el salón de clase. El día que no va el docente al salón de clase, pues no hay presencia del Estado y el salón de clase termina siendo un caos, y efectivamente los compañeros docentes por lo general no quieren responsabilizarse frente a la ausencia del compañero, porque efectivamente eso pues es una situación compleja, hacerse cargo de un grupo de niños con los cuales efectivamente no he interactuado o no estoy responsabilizado para trabajar con ellos. Entonces, clave que nos pillemos, yo diría, el tema del docente, cómo surge producto de un reconocimiento de carácter burocrático, y cómo efectivamente a la vez que aparece el docente, aparece también el reconocimiento del Estado por cualificar, formar y capacitar al docente desde 1979. Entonces el estatuto docente está acompañado de lo que es la condición del docente, aquel que efectivamente se constituye como sujeto en la práctica de enseñanza, ¿no? Es aquel efectivamente que enseña tanto en primaria como en secundaria y tiene la responsabilidad de educar y formar a niños y adolescentes y jóvenes. También en el primer estatuto docente, si ustedes observan y lo leen de manera detenida, se responsabiliza a este sujeto de la educación de adultos, ¿no? La educación de adultos también efectivamente aparece como una posibilidad e inclusive una responsabilidad con relación a nuestros compañeros que trabajan en las jornadas nocturnas, donde efectivamente hay una población de adultos a la cual la escuela pública busca responsabilizarse y constituirse como una opción. El docente efectivamente pues evidencia desde finales de los años 70 a lo largo de los años 80, yo diría una crisis de identidad, ¿no? Efectivamente cuando aparece el estatuto docente, el docente como tal, a pesar de que logra el estatuto, sigue siendo o se sigue sintiendo como un funcionario del Estado, de poca monta, de poco reconocimiento, poco valorado y mal remunerado, ¿no? A pesar de que se logra el estatuto docente, los docentes siguieron marchando, siguieron luchando, siguieron realizando huelgas y paros con el objetivo fundamental de que se les reconociera ahora un salario justo. El estatuto docente vino acompañado del escalafón docente, y ese escalafón efectivamente generó unas condiciones mínimas de ascenso por antigüedad ante todo,
por la posibilidad de hacer algún posgrado o formación posgradual y la posibilidad de llegar a la categoría máxima del escalafón, que era la categoría 14. Entonces aparece ese primer estatuto y se siguen realizando movilizaciones y paros prácticamente hasta el 2014. O sea, históricamente el docente como un funcionario del Estado se ha sentido mal reconocido, mal remunerado e inclusive maltratado por parte del Estado. ¿Qué ocurre en el año 2002 con el decreto 1278? Aparece el Estatuto de Profesionalización Docente, donde efectivamente este estatuto, a diferencia del anterior, no es producto de grandes movilizaciones y luchas, ¿no? En el sentido en que efectivamente estas huelgas del hambre de los años 60 y 70 fueron consustanciales a la conquista del primer estatuto docente, sino el segundo estatuto da cuenta de el ambiente de malestar docente que hay dentro del mismo gremio y ante todo un malestar docente que viven las nuevas generaciones, en el sentido en que detrás de este estatuto hay la necesidad de cooptar a los mejores egresados de los colegios de bachillerato y los mejores profesionales para que efectivamente se formen en las facultades de educación. Lo que efectivamente busca en términos políticos el nuevo estatuto docente es incentivar la llegada de los mejores estudiantes a las facultades de educación, en el sentido en que se les va a hacer un reconocimiento y una remuneración salarial mejor. De hecho, desde cierta perspectiva muy pragmática, el nuevo estatuto de profesionalización docente establece que a mayor grado de profesionalización el docente va a obtener un mejor salario, e inclusive el docente que ingresa a la planta una vez pasa el concurso, en términos de su contratación, salarialmente está mejor tratado con relación a lo que era la experiencia del anterior estatuto. Este estatuto de profesionalización docente evidencia un elemento clave, que efectivamente el sujeto docente es un sujeto inacabado, ¿no? Un sujeto que necesita una continua profesionalización, en el sentido en que una vez el docente obtiene su título de pregrado, demanda capacitación, demanda profesionalización, demanda formación a través de especializaciones, maestrías, doctorados, y efectivamente ese proceso termina siendo un proceso inacabado, en el sentido en que realizando una maestría y un doctorado el docente puede pues demorar 8 o 10 años más de su vida en ese proceso de formación. Ese elemento para mí es clave. Lo segundo efectivamente es que el nuevo estatuto de profesionalización docente da cuenta también de cierto nivel de insatisfacción de las nuevas generaciones con relación a la labor, ¿no? En el sentido en que era una labor, aún a pesar de las movilizaciones de los años 80 y 90, era una labor mal remunerada, mal reconocida, ¿no? E inclusive generaba también un ambiente de estancamiento en términos laborales y unas dinámicas muy particulares de cansancio laboral que atravesaba la cotidianidad de la escuela a lo largo de los años 90 y primera década del siglo XXI. Entonces aparece el nuevo estatuto de profesionalización docente y el docente como tal sigue marchando porque se siente un profesional mal remunerado hasta la administración Santos. 2014-2017 nuevamente los docentes de esta nueva generación se movilizan porque efectivamente el nuevo estatuto de profesionalización, no, a pesar de que se había reconocido, no había llegado a su feliz término y no había garantizado unas condiciones favorables en términos de la remuneración salarial. En el fondo lo que se discute es cómo efectivamente el maestro y el profesor son alguien, ¿no? Efectivamente, ¿quién es el maestro? Aquel que efectivamente se forma, vive una experiencia institucional y comunitaria, establece el estatuto de la pedagogía, reconoce la infancia y se apropia de un método para desarrollar una práctica de enseñanza y educativa con relación a lo que es la básica primaria. Esa fue la característica de las escuelas normales hasta finales de los años 70.
el profesor sigue siendo un alguien, es decir, el profesor es aquel que se fortalece en una disciplina y es potencialmente un intelectual de esa disciplina, y a la vez que domina la disciplina puede desarrollar una práctica de enseñanza y educativa con los estudiantes de secundaria. Y es un elemento clave, es decir, el profesor sigue siendo parte de una experiencia institucional y comunitaria, en el sentido en que el profesor o el licenciado sigue viviendo una experiencia formativa dentro de las facultades de educación en su etapa de los pregrados, ¿no? Y posteriormente a nivel de maestría y doctoral. Lo que se discute ante todo es la debilidad de la condición docente. Docente puede ser cualquiera. Desde el año 2003 cualquier profesional de un saber disciplinar, inclusive foráneo a la Facultad de Educación, un abogado puede enseñar ciencias sociales, un ingeniero de sistema puede enseñar matemáticas, una enfermera puede enseñar ciencias naturales, un abogado puede enseñar ciencias sociales. Es decir, efectivamente, desde el año 2003, docente es cualquiera, ¿no? Cualquiera puede efectivamente llegar a la condición docente en la medida en que pase el bendito concurso, y en la medida en que una vez pase el concurso, en el año de prueba, se ponga lo que nosotros denominamos la cachucha pedagógica, es decir, además de recordar cómo fue educado y formado como estudiante hace 20 o 30 años, debe hacer un curso de pedagogía en un año, y eso le garantiza la condición de docente. Para quienes somos egresados de las escuelas normales y facultades de educación, desde el 2003, lo que evidenciamos es el proceso de desprofesionalización docente, es decir, la profesionalización por la que habíamos luchado casi durante 200 años, instaurando escuelas normales, instaurando también facultades de educación, cuestionándolas, efectivamente reorientándolas, fortaleciéndolas a través de nuestras prácticas, a través de nuestra investigación, a través de los ejercicios de innovación, como que efectivamente no son tenidos en cuenta por parte del Estado y el Ministerio de Educación. He ahí la gran discusión en torno a la condición docente, aunque en términos administrativos somos docentes, tanto los docentes de básica, primaria y secundaria frente al Ministerio de Educación y la Secretaría, como también nosotros como docentes universitarios, pues hay un régimen y efectivamente hay un estatuto docente que también nos rige y que tiene algunas similitudes, pero también algunas diferenciaciones con lo que es el régimen del escalafón docente a nivel nacional y los estatutos docentes que ostentan los profesores de primaria y secundaria. Ya el tercer punto que se nos hace importante es la reivindicación, ya sea del maestro, del profesor e inclusive del docente como intelectual de la educación, ¿no? Es decir, ¿qué es ser un intelectual? Es algo que nos cuestionamos, y un intelectual de la educación. Por lo general, un intelectual es aquel que incide en la opinión pública, ¿no? Es aquel que efectivamente es consultado, es referenciado, es escuchado, ¿no? Por parte de los medios de comunicación y por parte de la ciudadanía, y efectivamente incide en la opinión pública. Desde esa perspectiva debemos establecer como cierto tipo de perfil de lo que es el intelectual de la educación, ¿no? En términos generales, el intelectual, desde la perspectiva de Touraine, puede clasificarse en 4 condiciones, ¿no? El intelectual clásico, aquel que es una persona erudita, que lee y que puede cuestionar sobre una temática, ¿no? Que es dueño de un debate en la medida en que maneja un dominio sobre un tema en particular, ¿no? El segundo intelectual es el intelectual orgánico, donde podríamos ahí clasificar a muchos de los profesores, de los maestros, de los docentes, ¿no? El tercer intelectual es aquel intelectual militante, ¿no? Que está adscrito a un partido político y a un proyecto de izquierda. Y está el intelectual utópico, ¿no? Yo les hablaba de que de esas 4 condiciones de intelectual, muy seguramente buena parte de los maestros, de los profesores y de los docentes que buscan incidir en la sociedad e incidir en su transformación, se mueven en esa lógica de lo que es el intelectual orgánico. Sin embargo, fue Araceli de Tesanos en los años 80 que nos aclaró qué es un intelectual de la educación. No, un intelectual de la educación es aquel sujeto que conoce su pasado, sabe de dónde procede, sabe efectivamente la historia de lo que es la constitución del maestro
en Colombia como funcionario público, civil y laico, ¿no? Sabe efectivamente que ese maestro a lo largo de su historia ha reivindicado el estatuto de la pedagogía y la pedagogía como un discurso constitutivo de su identidad, sabe el peso que tiene ciertos temas, por ejemplo el estatuto de infancia, y sabe efectivamente que el buen intelectual de la educación es un dueño de un método, particularmente de un método de enseñanza. El segundo elemento clave que plantea Araceli es que efectivamente aquel intelectual de la educación debe ser fuerte en términos de lo que es la disciplina, tanto la pedagogía vista como la disciplina fundante, como las disciplinas específicas en las que cada uno de nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Ya sea licenciado en sociales, lengua castellana, inglés, física, química, biología, matemática, tecnología, es decir, debemos efectivamente fortalecer nuestra disciplina, conocerla muy bien para desenvolvernos en la escuela de manera objetiva e interactuar muy bien con los muchachos. El buen maestro, el buen profesor es aquel que comunica de manera exitosa lo que sabe, ese elemento es clave. Y el tercer punto de un intelectual de la educación es aquel que investiga y produce, ¿no? ¿Cuál es el escenario de investigación del maestro? En esencia la escuela, en esencia la práctica pedagógica y en esencia efectivamente esos niños con los que trabaja, esos adolescentes y jóvenes con los que trabaja, y también en el contexto institucional inclusive sus compañeros y sus discípulos con los cuales efectivamente interactúa. El intelectual de la educación incide en el campo. ¿Cuál es el campo del intelectual de la educación? Un campo inicialmente reducido. Inicialmente su salón de clase, la escuela en la cual se desenvuelve y las facultades de educación, ¿no? Por lo general las producciones de los intelectuales de la educación no logran un impacto como sí lo logra una obra de literatura, una buena novela por parte de nuestros compañeros y amigos los dramáticos y los escritores, ¿no? Por lo general un intelectual de la educación tiene un escenario de incidencia y de impacto algo reducido, que es el campo de la educación, la institución donde se desenvuelve, su programa, su salón de clase, pero la idea es que efectivamente el intelectual de la educación incida a través de cierto tipo de producción mínima, ¿no? Yo les hablaba a ustedes como estudiantes de doctorado cómo efectivamente uno de los requisitos para graduarse como doctores es la publicación mínima de un artículo en revista indexada. O sea, de entrada efectivamente los doctorados en educación están presionando al maestro, al profesor, al docente, para que efectivamente participen del campo en términos de lo que es su producción, que se constituyan como potenciales investigadores. Finalmente, pues aclarar de que nosotros debemos delimitar esas diferencias de esas 4 categorías, ¿no? Maestro, profesor, docente e intelectual de la educación, y efectivamente evidenciar de que somos herederos de una tradición, de una historia, y que efectivamente en ese devenir, pues en ocasiones nos desenvolvemos como profesores cuando enseñamos en nuestra disciplina en particular, ya en los colegios de secundaria, o cuando en cuarto o quinto de primaria trato de desarrollar una clase de ciencias naturales, ciencias sociales, de matemática, ¿sí? De lengua castellana. O efectivamente también puedo ser maestro en la medida en que sigo formando y educando a niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes, ¿no? La formación y la educación no son solo una responsabilidad propia del maestro, sino también son responsabilidades propias del profesor e inclusive del docente. El docente hace parte de una categoría que tiene que ver con un reconocimiento burocrático del Estado, y el intelectual de la educación es un deber ser en el que efectivamente nos deberíamos desenvolver quienes hemos llegado a los máximos niveles de formación o quienes efectivamente queremos incidir en el campo intelectual de la educación. Yo cerraría esta charla hasta ahí, y pues agradecerles a los estudiantes del doctorado por estas 2 semanas en nuestro seminario intensivo, que fue exitoso, producto del teletrabajo y producto de las dinámicas en las que está inmerso el mundo y han afectado de manera directa el campo educativo. Muchas gracias.